Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. Recientemente fue conmemorado el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero la lucha por la reivindicación de derechos que lleva adelante este sector de la población mundial y también la preocupación por la calidad de vida de muchas de ellas no tienen una fecha concreta, están permanentemente en su agenda. Por eso nos acompaña Alejandrina Pastor Gil. Ella pertenece al pueblo Wiwa que habita en Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. Es consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígenas de Colombia. Alejandrina Pastor Gil, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Agradecerle a este programa Fran 24 por tener el honor de escucharme y dirigirme a muchas voces que me puedan escuchar. Es un placer para nosotros, Alejandrina, muchísimas gracias. Bueno, estamos atravesando momentos, y hace años ya que sucede esto, en lo que las voces de las mujeres, ¿no?, en distintos lugares a lo largo del mundo y sobre todo en América Latina, se alzan para exigir derechos, ¿no?, para pedir además el fin de la violencia de género, para pedir derechos como la despenalización del aborto. Ahora, ¿la mujer indígena está expuesta incluso a más discriminaciones, a más desigualdades y violencias? Puedo decir que quizás sí, porque la misma situación geográfica, el idioma, es uno de las que nos hace vulnerable, y además la misma situación que vive Colombia y que los territorios indígenas son muy apetecidos por la riqueza cultural, la riqueza ambiental, el agua, las minerías hoy se encuentran en los territorios indígenas, y creo que eso nos hace más vulnerables, poniéndonos en desplazamiento, que hay muchas familias que se han desplazado, por ejemplo el caso del Chocó, el caso de la Guajira sin agua, el caso de la Amazonía, que es muy apetecida por el tema de los árboles, ¿no? Entonces eso nos pone en riesgo a los pueblos indígenas y más a las mujeres, ¿no? Las mujeres por su tema de idioma. El tema idiomático es una barrera para acceder a esos programas y proyectos dirigidos desde la misma institucionalidad del Estado colombiano. Alejandrina, ¿por qué el idioma es un problema particular para las mujeres? Está sabido que en la mayor parte de guardar el conocimiento, las mujeres mantenemos todavía nuestro vestido, nuestro habla, estudian menos las compañeras indígenas por la misma situación. No hay escuelas muy cercas en los resguardos, sigue siendo lejos. Por ejemplo, hay niños que estudian a 3 horas, 4 horas, no hay colegio bachillerato en algunas zonas, y es muy difícil. Entonces toca cruzar ríos donde no hay puente, por ejemplo, y eso, si tú no tienes fuerza, que se cree que es la niña porque tiene que caminar, esos son barreras para acceder a esos programas que realmente te llevan a que puedas defender tus derechos, tengas el conocimiento, adquirir el conocimiento, ¿verdad? Entonces eso hace que se aleje, que la niña, la joven no estudie, ¿no? Además, no es igual estudiar una persona de afuera a una indígena. Por ejemplo, el caso de las pruebas de IFE. No es lo mismo estudiar una indígena que tiene estas condiciones geográficas, la lejanía, ¿verdad? Que estudiar, nos ponen en pruebas y eso hace que no hay, por ejemplo, conexiones. En este momento de la pandemia, los pueblos indígenas estamos en una situación que el estudio está muy lejos, muy retirado. Entonces eso hace que no esté en condiciones, no estemos en igualdad de condición. Claro, el acceso a la educación claramente es uno de los principales obstáculos para las mujeres indígenas, tal como usted lo dice. Ahora, ¿cómo cree que podría revertirse esta situación, ¿no?, y que las mujeres indígenas ganen empoderamiento? Bueno, es una lucha constante. Por ejemplo, hace poco, ahorita el 5 de septiembre, se está conmemorando, se sigue conmemorando este día para los pueblos indígenas. Se ha ganado una lucha de un decreto
de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que en todo este mes de septiembre se sigue celebrando, ¿no? Para nosotros, los pueblos indígenas que se celebran a nivel mundial, para los pueblos indígenas son acciones concretas que hemos ganado, por ejemplo, que haya una comisión, un decreto de la Comisión de Mujeres en Colombia, que podamos interlocutar y poner la agenda de la mujer indígena en el escenario del Estado colombiano y también de los resguardos de los pueblos indígenas. Para nosotros es un logro para los pueblos indígenas en Colombia. Alejandrina, ¿hay una red entre los pueblos indígenas, sobre todo entre las mujeres indígenas de América Latina? ¿Están intercomunicadas de alguna manera? Sí, toda América tenemos el enlace continental de mujeres indígenas, donde estamos periódicamente reuniéndonos y tejiendo qué es lo que pasa en América Latina, los pueblos indígenas, y cómo hermanarnos y cómo tejer ese conocimiento que nos pone en riesgo, en vulnerabilidad a las mujeres indígenas, ¿no? De toda la Vía Yala. Eso ha sido para nosotros un espacio que nos ayuda a fortalecernos y conocer las dinámicas y aprender de muchas estrategias que muchos pueblos utilizan para poder visibilizar trabajos que vienen desarrollando a nivel de la Vía Yala. Por ejemplo, con los médicos tradicionales, nuestras médicas tradicionales, el tipo de siembra, compartir semilla. Eso es para los pueblos indígenas de gran importancia porque te enseña a que en Colombia también los pueblos intercambiemos. 115 pueblos indígenas en Colombia, el último censo DANE, autorreconocido, nos permite de cambiar esa semilla, esas ideas, para poder garantizar que sigan perviviendo los 115 pueblos indígenas. 65 lenguas se habla en Colombia y quisiéramos que hubiese hecho los 115, pero ahí va la lucha de seguir fortaleciendo desde la Vía Yala y fortalecer los mecanismos de empoderamiento, ¿no? Con nuestra semilla, con nuestros conocimientos, claro, con nuestra manera de organizarnos, nuestra manera de contar la historia. Hablando, Alejandrina, de estas relaciones, ¿no?, que establecen entre pueblos de distintas regiones de América Latina, y también retomando lo que hablamos al comienzo de la entrevista, ¿no?, cuando mencionábamos que hace años que en América Latina las voces de las mujeres han cobrado una enorme fuerza, ¿no?, en las calles, por ejemplo, como decíamos, con reclamos por más igualdad, contra la violencia, entre otros. ¿Cómo es, Alejandrina, la relación entre el movimiento de mujeres indígenas y el resto de activistas que no pertenecen a pueblos originarios? ¿Hay alguna articulación, un vínculo allí? Bueno, en Colombia hemos estado en la lucha del movimiento indígena, siempre diciendo que ese enfoque de mujer, familia y generación se tenga en cuenta, ¿no? Es una lucha constante que estamos tratando de que el Estado Nacional lo acoja, porque hay una manera más colectiva de ver el mundo, más colectivo desde las mujeres, ¿no? Y tratamos de que se respete esa colectividad, esa cosmovisión de los pueblos indígenas, porque es lo que nos hace ser indígenas, ser diferente al otro, ¿no? Esa cosmovisión, eso colectivo, tratamos de que se respete esas palabras, esa cosmovisión de los pueblos, y que los demás plataformas y luchas de las mujeres se tenga en cuenta para que sigan perviviendo los 115 pueblos indígenas. Alejandrina, la pandemia ha puesto en evidencia muchísimas dificultades que ya venían atravesando muchísimos sectores de la población. Desde su experiencia, ¿cómo están atravesando y cómo han atravesado las mujeres indígenas esta crisis sanitaria? Cuento que para las mujeres indígenas ha sido muy difícil porque no estábamos preparadas a seguir, por lo mucho que nos habían dicho nuestras mayores, que toca cuidar la semilla, que toca cuidar la planta, que toca cuidar el conocimiento. Es lo que hoy tenemos a la mano, porque están todas las vías cerradas, la gente lo ha agarrado con seriedad. Las guardias han cuidado las entradas, nuestros mayores están
más concentrado en sus territorios. Esto nos ha hecho muy difícil porque no estábamos preparados, ¿verdad?, con suficiente semilla, con suficiente árbol, y además se suma el cambio climático, que en algunas zonas nos pone en riesgo. Además también se suma la violencia, ¿verdad?, que en el medio de esta pandemia, quédate en tu casa, no salga de tu territorio. Muchas veces toca salir. En el 9, por ejemplo, de agosto, que en el Chocó pasó de agosto, una niña de 9 años perdió la vida porque hay enfrentamiento en los territorios. Entonces no es fácil, no es fácil tener población desplazada, tener la población en las cabeceras municipales cuando todo está cerrado. Es una pura realidad, y solamente las cosas caseras que tenemos con nuestra mayora es lo que nos ha salvado la vida acá en Colombia y en los demás territorios, porque intercambiamos en Latinoamérica y también es igual. Alejandrina Pastor Gil, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Ha sido realmente un placer haberla entrevistado. Gracias a usted del programa France 24. No, por favor, gracias a usted. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación, y recuerden que pueden volver a ver esta entrevista y muchísimas otras más en nuestra página web france24.com.